tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Vamos a declarar: si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá?
de pie y vamos a declarar juntos que Cristo vivo está. Amén. Vamos. Amén. Muy bien, vamos a tomar asiento. Hola. Bien. Amén, gloria a Dios. Qué lindo día, ¿no? Haber pasado compartiendo este día y reconociendo realmente ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y también esa pasión que tiene por los que están también perdidos y necesitan del amor de Dios. Yo siempre digo que nuestra motivación no es solamente por los perdidos, sino es por obediencia. Es por obediencia. Dios nos dio un mandato y como hijos de Dios tenemos que obedecer, y en esa obediencia vamos a buscar a las personas que Dios también ama, ¿no? Voy a invitar, gracias por la verdad que nos hemos divertido, gracias por los jóvenes que nos han dirigido, pero voy a invitar a Beto que va a darnos que nos va a dirigir algunas canciones, ¿sí? Para luego escuchar el mensaje del pastor Daniel Bianchi. Así que vamos a aprovechar que él está, vamos a aprovecharlo, así que vamos a exprimirlo un poquito y después escuchamos la reflexión. Bien, bueno, nosotros ya estamos por grabar el segundo disco de esta música que para nosotros nos gusta mucho, a la gente de la calle también, que es el reggae. Y esta canción dice lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Préstame tu barca. Lo bueno de Pedro que había intentado toda la noche, pero Jesús lo encontró por lo menos remendando la red diciendo, ya voy a entrar de vuelta. Voy a entrar de vuelta porque necesito pescar, ¿no? Y en la pesca milagrosa,
Nosotros vemos a Jesús que le dijo a Pedro, préstame tu barca, porque necesito hablar. Y hoy Dios te pide a vos, déjame entrar, necesito hablar a través tuyo, pero quiero ser el centro, quiero ser el que reina, quiero ser el que manda, ¿no? No como alguien que exige, sino como un padre amoroso que nos dice, ¿me dejás pescar a mí? Has intentado vos, como recién decía Claudia, ¿no? Necesitamos orar para ver cuál es la manera de este tiempo, ¿no? Y rever nuestro evangelismo, rever nuestra oración, rever todo. Y esta canción dice así. Nos colocamos en pie, por favor. Estamos en vivo, ¿eh? Qué bárbaro. Ahí vamos. A ver esa palmita, che. ¡Hey! Dice, préstame tu barca, necesito hablar. Hay gente en la playa que quiere escuchar. Ya está atardeciendo, entremos al mar, lancemos las redes, vamos a pescar. La noche está muy clara, rememos hacia el mar. El fondo esconde vida, que anhelo encontrar. A ver, la noche está muy clara, dale. La noche está muy clara, rememos hacia el mar. Vamos que en el mar están los peces, che. El fondo esconde vida, que anhelo encontrar. Hasta en lo profundo del mar. Mi red te buscará. Hasta en lo profundo del mar. Mi red te encontrará. Quiero ver el coro que dice así, vale. Préstame tu barca, préstame tu barca, necesito hablar. Hay gente en la playa que quiere escuchar. Ya está atardeciendo, entremos al mar, lancemos las redes, vamos a pescar. La noche está muy clara. Dale que se acaba el tiempo, che. Rememos hacia el mar. Eso. El fondo esconde vida, que anhelo. La noche está muy clara.
hasta en lo profundo del mar. Mi red te encontrará. Hasta en lo profundo del mar. Mi red te buscará. Oye, hasta en lo profundo del mar. Mi red te encontrará. Sí, Señor, sí, Jesús. Bueno, hay una canción que dice que realmente en el desierto hay mucha tristeza, pero Dios nos llama a la tierra prometida. El desierto es la comodidad, ¿viste? Total, viene el maná de arriba, pero la tierra prometida hay que laburar, hay que plantar, hay gigantes. Pero hay uvas, hay ríos, hay agua. Yo quiero ese lugar, no importa que haya gigantes. ¿Sabes por qué? Porque Dios está conmigo. Y Dios nos eligió para la tierra prometida, no para dar vuelta en el desierto. ¿Ok? Porque el desierto es, como dice esta canción, ponela. Hay tristeza en el desierto, muchos años dando vueltas. Nuestra gente está sufriendo. Los ancianos por las noches nos hablaban de una tierra, pastos verdes y agua fresca. Hay gigantes, hay peligros. Preparemos nuestra gente, conquistemos lo que es nuestro. De este desierto yo me voy con vos. Como dice la gente, yo de aquí me voy con vos. Yo de aquí me voy con vos, mi amor. Me voy con vos. Yo de aquí me voy con vos. Yo de aquí me voy con vos, mi amor. Me voy con vos. Y con los valientes, aquellos que se atrevan, que no tenga miedo de salir para la guerra. Me voy también con vos, me voy con vos. Y con los valientes, grandes y pequeños, que no tenga miedo de salir de este desierto. Me voy también con vos, me voy con vos. Yo de aquí me voy con vos. Yo de aquí me voy con vos, mi amor. Me voy con vos. A ver cómo dice la gente, che. Yo de aquí me voy con vos. Yo de aquí me voy con vos, mi amor, de este desierto. Me voy con vos. Yo de aquí me voy con vos, de este desierto. Yo me voy con vos, mi amor. Me voy con vos. Me voy con vos. Gracias.
Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Así que preparémonos con esta música en nuestro corazón, ese corazón alegre, gozoso. Preparémonos para escuchar al pastor Daniel Bianchi. Pastor, adelante. Vamos a bendecirlo, orar por él. Y él va a cerrar este momento especial con una palabra de parte de Dios para nosotros. Oramos. Señor, muchas gracias. Qué lindo, Señor, es alabarte, qué lindo es bendecirte, qué lindo es reconocerte, Señor, como nuestro Padre, como nuestro Dios. Qué lindo es, Padre Santo, estar en tu presencia. Bendecí, Señor, la palabra de Daniel, tu siervo, tu hijo, y que realmente pueda ser una palabra que nos guíe, que nos anime, que nos desafíe a vivir, Señor, apasionados en ti y en tu misión, Señor. La misión que nos has dado cada uno. En tu nombre, Señor. Amén. Bueno, cuando fui escuchando desde el comienzo al pastor Andrés Robert y después a Beto y luego a Claudia, y yo decía, para mí, me parece que lo mejor en este momento es orar y terminar. Y ya nos vamos. Porque cuando uno escucha más y más responsable se hace, también más tiene que dar cuenta. Entonces, sería favorable para ustedes terminar ahora. Serían menos responsables y tendrían que dar menos cuenta. Y también compromete al que habla, porque el que habla siempre es el principal implicado en lo que dice. Pensaba que don Andrés preparó la torta, puso los ingredientes y colocó la torta. Después vino Beto y la cortó en varias partes y le puso algunos condimentos. Y luego vino Claudia y le dio el revestimiento. Y digo, ¿y yo qué hago? Bueno, quizá la puedo repartir esta noche, de alguna manera conectándolo con el tema central que tiene la conferencia, que tiene que ver con la misión en la ciudad, o la ciudad como objeto, como lugar, como escenario de nuestra misión. Me toca hace unos años estar fuera de la gran ciudad, en una pequeña ciudad, así que vivir esta realidad desde otro lugar también es bueno. Por eso quiero compartir en esta noche que puse como título para hoy y para mañana, que se llama, la primera, Visión y compromiso para la ciudad. Creo que estas cosas que estamos escuchando las podemos sintetizar en tres acciones, en tres verbos fundamentales. El primero es ver. Ver. Vemos de distintas maneras, no solamente vemos con nuestro sentido de la vista, sino vemos de distintas maneras. Vemos la realidad, comprendemos la realidad. Lo segundo, después de ver, justamente tiene que ver con el comprender. Darnos cuenta, recapacitar, reflexionar, tener una mirada crítica en el sentido de analítica, no crítica en cuanto al sentido negativo de crítica destructiva, sino de análisis. Jesús dijo, miren los campos. Y esa mirada incluía un mirar con una intencionalidad, es mirar para descubrir, mirar para estudiar, mirar para analizar, mirar para comprender, mirar para aprender. Jesús mismo dijo también que teníamos que mirar, por ejemplo, las aves de los cielos y las flores del campo, con esta misma intención. Y esto hace eco de otra mirada que ya en el libro de Proverbios y en la literatura sapiencial o la literatura de sabiduría de los hebreos hablaba sobre, perezoso mira las hormigas, cómo trabajan, o mira tal cosa. No es un mirar casual, no es un mirar por arriba, no es un mirar como el que yo hago cuando, por ejemplo, con mi esposa vamos y ella se para a mirar alguna determinada cosa en una vidriera, que generalmente solamente miramos, sino es la mirada que tengo cuando entro en una librería, por ejemplo, donde me interesa no solamente mirar de afuera y seguir de largo, sino entrar, meterme, revisar, mirar el prólogo, los comentarios, el índice, el autor, y puedo estar horas. Ese es el mirar. Ver, comprender. Comprender es darnos cuenta, reconocer, y está conectado. Pero si este ver y este comprender no se conecta con el hacer, estamos en seria emergencia, estamos en coma 4,
Y ya ha llamado a toda la familia para, si fuéramos católicos, darnos la extrema unción. Ahí estamos espiritualmente hablando. El ver y el comprender se tiene que unir ahora al hacer. Y el hacer tiene que ver con esto, con el compromiso, con el realizar, con el meterme en lo que yo digo y sostengo, con lo de practicar aquello que creo, por muy doloroso y con todo lo doloroso que siempre es la práctica. Nos implica, nos compromete, nos hace presentarnos delante de Dios que nos pregunta, ¿qué vas a hacer con eso que ahora sabes? ¿Qué vas a hacer con lo que ahora sabes? Porque el saber y el comprender me lleva al gran compromiso del hacer, del actuar, del ejecutar, del realizar. Decía un hombre de Dios que llegó a ser capellán del Congreso de Estados Unidos en otras épocas, cuando se podía orar en las escuelas públicas norteamericanas y demás. Dios líbranos, en una oración muy famosa, Peter Marshall se llamaba. Su esposa Catherine Marshall escribió varios libros años atrás, por ejemplo El Espíritu Santo, el Ayudador, varios otros libros. Y era una oración muy conocida, muy famosa, como capellán del Congreso de Estados Unidos. Comenzó la sesión de ese día ante los congresistas diciendo, Señor, líbranos del soñar y no realizar, del debatir y no hacer, del opinar y no participar, del indicar y no ser yo el primero en participar o en comprometerme en realizar eso. Y esto que hemos estado escuchando esta tarde nos han permitido ver cosas que antes no veíamos. Hemos comprendido algo que antes no habíamos comprendido. Y ahora nos llama a hacer algo que hasta ahora no hacíamos. O quizás lo hacíamos y tenemos que hacerlo de una manera más regular, por ejemplo, orar y ofrendar, o de manera más comprometida, o de manera como Dios indica a cada uno. Así que en esta conexión de ver y comprender para luego actuar, la misión es esto, acción. Es acción práctica, acción reflexiva, no es activismo estéril, es una acción reflexiva, una acción práctica. Por eso resalto en mayúsculas estos tres elementos. Una visión para comprender, para la acción, que es la misión en la ciudad. Y pensemos un momento entonces esta noche respecto al desafío de la ciudad, porque el tema justamente que se me dio y de las conferencias tiene que ver justamente con el compromiso de la misión en la ciudad. La misión en la ciudad. Yo creo que como cristianos evangélicos sufrimos todavía de una mirada negativa hacia la ciudad. Tenemos una mirada negativa hacia la ciudad. De hecho, en los fines de semana largos, yo vivo en una ciudad donde la gente fluye por miles a 3, 4, 5 mil autos por minuto, según qué canal de noticias mirás y a favor de quién está el canal de noticias. Son los números que dan en cuanto a los autos que pasan por el peaje, ¿no? De 1000 y pico a 4 o 5 mil los más enloquecidos. Pero huyen de la ciudad buscando, podemos hacer una encuesta buscando qué en el peaje, ¿no? ¿Qué busca de esta escapada? ¿Qué espera traer de regreso? ¿Qué quiere lograr en estos días? Sería interesante, en lugar de todos estos gansos que se paran y dicen lo mismo, preguntan lo mismo, y uno pregunta en qué escuela de periodismo estudió, hacer alguna pregunta que quizás nos deja alguna enseñanza mejor, como para reflexionar también. ¿Qué se busca? Se busca, en primer lugar, huir de la ciudad. Las iglesias de la ciudad tiemblan ante los feriados largos. Tiemblan ante esos feriados largos, ante los feriados puentes. En mi propia experiencia pastoral en la zona norte de Gran Buenos Aires, en Olivos, sabíamos muy bien que había una membresía diezmada, entre que éramos pocos, vino el feriado largo. No lo de la abuela, porque no está para hablar, y menos ahora también en público y en internet, lo de la abuela no. Pero sí, entre que éramos pocos, vino el feriado largo. Y así quedaba diezmada la cosa. Notablemente, mucha gente que se iba, aún creyentes, buscando vaya a saber qué,
una cierta fantasía de que al salir de la ciudad volvían generalmente igual o peor que como habían salido, cansados, agotados, estresados, la vuelta, el costo, los problemas. O sea que mucho del desenchufe no era tal. Y después uno observaba algunas personas que necesitaban un constante desenchufe, que todos los fines de semana, cada 2 o 3 o 4 meses, tenían que salir a desenchufarse. La elaboración de por qué todo quedará para otro momento, pero el gran tema es: hay que salir de la ciudad, hay que rajar de la ciudad, hay que huir de la ciudad. Y como iglesia cristiana, también tenemos muchas veces esta actitud de huir de la ciudad, salir de la ciudad, desaparecer de la ciudad. Yo creo que entre las influencias históricas de esto habría que remontarse varios siglos atrás, a una época llamada como la Ilustración o el Iluminismo, y a un filósofo de origen francés, que tenía la noción de que la naturaleza era lo puro, lo libre, y que el hombre debía volver a la naturaleza, porque las ciudades, ya estábamos hablando varios siglos atrás y hablaba de las ciudades y de la sociedad que se desarrollaba en ese contexto, le quitaba la libertad y tantas cosas más. Entonces él tenía este mito o esta fantasía de volver a lo natural y para reencontrar la libertad y la espontaneidad y todo lo que el hombre había perdido. No sé si es ahí por donde arranca. Creo que eso tuvo que ver mucho. En que hasta el día de hoy tenemos entonces una visión negativa de la ciudad. Es notable que en el gran avance evangélico, que muchos líderes evangélicos dicen ser tal, con todo, las ciudades son las menos impactadas con el Evangelio. La ciudad de Buenos Aires sigue siendo una ciudad que proporcionalmente tiene pocos cristianos evangélicos. Si hablamos proporcionalidad en cuanto a cantidad de evangélicos y su población, casi 3 millones, 2.980.000 según el último censo en el anuario 2012 del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casi 3 millones de personas. Si mantuviéramos una proporción a nivel nacional, que muchos líderes evangélicos declaran, tendríamos que hablar de un 10% por lo menos de cristianos evangélicos en la ciudad, cosa que estamos, por lo que yo entiendo, bastante lejos de esa realidad. Y podemos pensar en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Mendoza y otras ciudades y encontraríamos realidades semejantes. ¿Tendrá algo que ver con esta actitud de salir de la ciudad, darle la espalda a la ciudad, fugarnos de la ciudad, huir de la ciudad y seguir con ese mito de que el campo o la playa o la montaña, ese sí, Pinta tu lugar ideal para tener un tiempo a solas con el Señor, de lectura de la Biblia, de contemplación, de ayuno si querés. Pinta tu lugar ideal. Corrientes y Florida a las 5 de la tarde no es. ¿Verdad que no? No lo es. No lo es, ¿no es cierto? Y sin embargo, de lunes a domingo, 24 horas del día, y de ese día de 24 horas, los argentinos somos una de las culturas latinoamericanas y mundiales que hemos perdido más sueño que cualquier otro país en el mundo. 3, 4, 5 horas de sueño en los últimos 15 o 20 años. En la década ganada hemos perdido mucho sueño también. En estos años perdimos sueño por un montón de cosas. O sea que tenemos 18 horas de actividad. ¿En qué lugar? ¿En el que pintaste tu retiro? No. En lugares semejantes a Corrientes y Florida o a otra cosa, digamos, como una esquina emblemática. El lugar donde trabajás, el lugar donde estudiás, el lugar donde te transportás y viajás. Es más semejante a Corrientes y Florida que a lo que pintaste el retiro ideal, ¿no es cierto? ¿Sí? Hace unos años atrás, Sociedad Bíblica, que son amigos muy, muy lindos y queridos, de un país determinado, produjo un calendario de lecturas bíblicas que cada mes se abría y había una foto. Yo digo, ¿quién no quiere leer la Biblia en este contexto? Habrías unas montañas espectaculares, habrías otro, unas playas, pero así, agua transparente, arena blanca,
y alguien leyendo la Biblia en ese lugar. ¿Quién no quiere sentarse? No he visto nunca un calendario de alguien leyendo la Biblia, teniendo su devocional a las 6:30 de la mañana en el Sarmiento, cuando funciona, porque nos dicen que funcionan, pero bueno. Hace 15 años atrás tenía una secretaria que hace ahora cerca de 6 o 7 años es misionera en la India, y todos los días llegaba tarde porque seguía viajando en el Sarmiento. Otra hoja que se dé vuelta y una mamá en medio de 2 o 3 nenes chiquititos, en una cocina que todavía no han podido terminar de limpiar, en una comida que se quema, tratando de tener un tiempo devocional con Dios allí. La realidad es que estamos en la ciudad, nos desarrollamos en la ciudad, estudiamos en la ciudad, de hecho venimos a estudiar a la ciudad. Los pueblos como el cual yo estoy, la ciudad pequeña como la cual yo estoy, sufren sangrías por este tema, porque llega una etapa donde van a estudiar en la ciudad. O a las partes médicas venimos a la ciudad. O para poder desarrollar algún evento particular, venimos a la ciudad. ¿Ustedes vieron alguno de estos notables de los cuales nos hablaba y omitía por caridad cristiana nombres nuestro amigo Beto? ¿Ir a alguno de estos pequeños pueblos para alguna actividad? ¿Verdad que no? Así que ahí es donde pasan las cosas, en la ciudad. Y necesitamos entonces comprender, ver, comprender y comprometernos frente a esta realidad de la ciudad. ¿Qué es la ciudad? Hoy la ciudad básicamente está, o lo urbano, para decirlo de una manera mejor, la ciudad es parte de eso, está pensando en 3 ámbitos y por lo general de acuerdo a la cantidad de población. O sea, hoy se define una ciudad generalmente o casi exclusivamente por la cantidad de población. De hecho, en la organización que tenemos en Argentina se define una ciudad por cantidad de población. Los grandes centros les llamamos ciudades, centros menores les llamamos pueblos y aún los menores en cantidad les llamamos aldeas o en algunos lugares también villas, ¿no? Pero no en este caso nuestro, sino generalmente aldeas o comarcas o cosas así. Así es como hoy pensamos en la ciudad. En la antigüedad, la ciudad no estaba definida por la cantidad de habitantes. En la antigüedad bíblica, la ciudad no estaba definida por la cantidad de habitantes. Hoy hablamos de densidad como un criterio muy importante para evaluar una ciudad. O sea, la densidad es qué cantidad de población vive cada kilómetro cuadrado en algún lugar particular. Y ahora les voy a mostrar una imagen de la ciudad de Buenos Aires sobre esto que todavía no, a mí particularmente me sigue sorprendiendo y admirando. Así que en la Biblia la ciudad no tenía que ver con una realidad numérica. De hecho, según eruditos bíblicos, la mayor parte de las ciudades que aparecen en el relato bíblico del Antiguo Testamento, salvo excepciones como Babilonia, Nínive, por supuesto Roma, principalmente en el Antiguo Testamento estamos hablando ahora, no tenían mucho más habitantes que un par de miles. Apenas 2 o 3 mil habitantes, las más grandes de todas ellas. Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de ciudades, no tenemos que pensar en centros urbanos enormes y gigantescos como los que hoy estamos acostumbrados en nuestro lenguaje diario o en nuestro conocimiento. Eran lugares generalmente sumamente compactos. En el Salmo que aparece ahí, Salmo 48, versículo 2, en la nueva versión internacional, en la NBI, perdón, ese es otro texto, me equivoqué de cita. Es el Salmo 122.3. Lo borré, lo corregí y lo volví a poner. Es el Salmo 122.3. Y habla de Jerusalén. Habla de la ciudad de Jerusalén y dice: Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida. La palabra que se traduce ahí como compacta significa, entre otras cosas, estrechamente ligada, vinculada o interconectada. La idea de las ciudades en la antigüedad eran ciudades fortificadas, donde se vivía de una manera bastante comprimida, bastante compacta, y donde en ese recinto, generalmente reducido, tengan en cuenta que las ciudades del Antiguo Testamento, según estudiosos de la geografía y de la arqueología, tendrían aproximadamente de 2 a 6 hectáreas a lo sumo.
Y en esas 2 a 6 hectáreas había una densidad de habitantes de 600 personas por hectárea. 600 personas por hectárea. O sea, las ciudades del Antiguo Testamento eran pequeñas y sumamente compactas y comprimidas. Las calles eran angostas y estrechas, los lugares de circulación congestionados. Y en ese contexto de la ciudad ocurrían las interacciones del estudio, de la expresión del culto religioso, del comercio y la compra y la venta, de los aspectos del juzgado y de la justicia y de la ley y del gobierno, en un contexto sumamente cercano, de vinculaciones cercanas, estrechas y muy dinámicas. Entonces la ciudad, más que hablar de población en la geografía bíblica, se define por relaciones. Es un lugar de relaciones, de interrelación humana. La ciudad, en el concepto bíblico, es el lugar de las relaciones, donde ocurren los intercambios humanos, donde se da la dinámica de la interrelación humana. En la Biblia, el significado de ciudad pasa por el lugar de las relaciones, sino por la cantidad de gente que habita un determinado área o enclave geográfico, como podríamos pensarlo en hoy. Así que, estrechamente entrelazada, unida, compacta, todo junto y cerca. Vinculación, relación, dinámica. En la ciudad pequeña donde vivimos, mis suegros y otra gente que vive hoy, sí, porque antes éramos pocos y nos conocíamos casi todos. Eso era una realidad que se daba en estas ciudades de la antigüedad. Pensemos, al mirar las ciudades, en este mapa, lo saqué del anuario 2012 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un excelente trabajo estadístico como de 150 páginas que habla la cultura, la salud, medios de trabajo, las personas que viven en las casas, edades, bueno, en una particular, porque venía buscando hacía rato la densidad de población de la Ciudad de Buenos Aires, y yo quiero que noten lo que debe ser, no sé si, creo que Bangladesh supera a la provincia de a la Ciudad de Buenos Aires, no sé si hay muchos otros países en el mundo que pueden superar la densidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas comunas, la 2, la 3, la 5 y la 6, la 2 Recoleta, la 3 Balvanera San Cristóbal, la 5 Almagro Boedo y la 6 Caballito, dan cuenta de un número que va de 17.000 a 33.000 personas por kilómetro cuadrado. 33.000 personas por kilómetro cuadrado. Te quiero decir que en la Patagonia la densidad de población es de 0,5 personas. Y en algunos lugares todavía más chica, en la Patagonia Argentina. Acá estamos hablando que estas comunas, este eje, no es el eje del mal ¿no? Pero este eje central, y notá acá el cinturón cómo va, y aquí, claro, esta comuna es la menos densamente poblada, pero igualmente llega a 8.500 personas por kilómetro cuadrado, la menos densamente poblada de la Ciudad de Buenos Aires. Este eje, este corredor, da cuenta de hasta 33.000 personas por kilómetro cuadrado. Es mucha gente. Lo tiró, diría Mendieta, aunque lo diría con otras palabras. Mucha gente, mucha gente. Bueno, así vemos las ciudades hoy. Dale. Bien. Misión y la ciudad en la Biblia. Miremos 2 ejemplos particulares. Jerusalén, modelo de sociedad bendecida por Dios. Allí en el Salmo 48, que lo puse en la anterior y no correspondía, venía acá, habla de Jerusalén como un modelo de la sociedad, de la ciudad que Dios quiere. De hecho, luego se va a tomar este modelo y va a ver Juan a la Nueva Jerusalén como tipo, como modelo de esa perfección, de esa belleza, de esa santidad, de esa paz, de ese gozo. Todo lo que Dios quiere está en esa visión de la Nueva Jerusalén.
Es interesante que en Génesis 3 venimos del jardín o del campo, del lugar que vos pintaste en tu retiro ideal, y sin embargo en Apocalipsis terminamos en una ciudad. Lo digo nada más para pensarlo. Jerusalén, modelo de esa sociedad bendecida por Dios. El gozo de toda la tierra, la alegría de toda la tierra. Luego sabemos que esta ciudad de Jerusalén, que no está hablando del lugar geográfico de Jerusalén, sino el simbolismo que implica esta ciudad que tiene como rey, como señor, como fundador, como director a Dios mismo, y el cual esas personas que forman parte de esta ciudad modelo, esta ciudad espiritual, esta ciudad ideal que Dios desea realizar. Años atrás un pastor muy conocido me llama por teléfono y me dice, ¿sabes que en el teatro tal, que funcionaba en la avenida Corrientes en aquel momento, una iglesia, va a venir un rabino judío? Y ha sido así a la apurada, así que estamos llamando a personas para que puedan venir porque él quiere hablar con los pastores. Bueno, yo fui a la reunión, a aquel teatro. Hoy volvió a ser teatro ese lugar. Bueno, hace unos años atrás. Así que esto me estaba hablando, empezó a hablar porque sí, porque los judíos conocía de la Biblia más que la mayoría de los pastores que estaban sentados en el lugar, me parece. Y terminó de hablar, entonces empezaron las preguntas. ¿Y qué opinan de Jesús? ¿Y quién es Jesús para usted? Empezó el hombre, creo que no se la esperaba. No le esperaba las preguntas que vinieron. Con mucha amabilidad los pastores, con mucha altura, empezaron a hacer preguntas. Y de acá y de allá. Y se le pregunta, ¿cuál es la actitud de ustedes con los judíos que reconocen al Mesías en Israel, que no los permiten reunirse, los persiguen? ¿Me puede contar por qué está pasando eso? El tipo empezaba a sudar bastante. Y entonces en algún momento él empezó a hablar sobre Jerusalén, esta tierra, esta ciudad. Entonces a uno de los pastores dijo, nosotros no tenemos ciudad central en nuestra fe, no existe. No existe ya. ¿Verdad que no? Ahora, yo puedo ir a Jerusalén, y si pudiera ir, me encantaría ir, conocer el lugar donde caminó Jesús, pero no me va a aportar algo que me falta la fe. No me va a dar algo que yo hoy, por medio de su espíritu, en cualquier lugar donde está, no pueda recibirlo. Para el judío era absolutamente impensable. La ciudad era el centro. Allí estaba el templo, allí se adoraba, hacia ese lugar oraba, hacia ese lugar tenía que ir por lo menos en peregrinación 3 veces. De hecho, los salmos de la ascensión, el Salmo 126 en adelante, 13, 14 salmos bellísimos, son los salmos que usaban los peregrinos cada vez que viajaban a Jerusalén para alguna de esas fiestas grandes nacionales que tenían, por lo menos 3 veces por año. O sea, la ciudad era el centro de la vida. No ya para nosotros. No tenemos una ciudad. No tenemos una ciudad. No es Jerusalén, no es Roma, no es Nueva York, no es Buenos Aires, no es San Pablo. Podemos decir, es San Pablo, y es Buenos Aires, y es Nueva York, y es Roma, y es Jerusalén, y es Icaño, porque ya no hay una ciudad, no hay un centro. Esto es algo de lo que hizo el Evangelio, democratizó las cosas. Democratizó las cosas. Y Babilonia, en el capítulo 29 de Jeremías, porque generalmente tenemos a Babilonia como el símbolo de la ciudad, y ustedes saben que en la Biblia muchas veces se usan símbolos o tipos para 2 cosas opuestas. Por ejemplo, el león, habla del león de Judá, y sin embargo luego en el Nuevo Testamento también dice del león rugiente, en clara alusión al diablo. Así que muchas veces los tipos o aún los símbolos tienen 2 significados. Babilonia definitivamente tiene un significado simbólico en cuanto a una ciudad rebelde, apóstata, idólatra, sanguinaria, sobre todo mirándolo en Apocalipsis, ¿cierto? Pero antes de eso, vamos a Jeremías 29, allá está 29:6. Recuerden, el pueblo de Israel, la nación de Israel no vive de acuerdo a lo que Dios esperaba y deseaba de ellos. Por lo tanto, se anticipa una y otra vez, a Abraham se le anticipa, a Jeremías, aunque pasan muchos años antes que esto ocurra, a Isaías que profetiza cerca de 100 y pico de años antes que ocurra el exilio, y luego lo va a concretar y lo va a vivir y lo va a sufrir en carne propia el propio Jeremías. O sea, Dios utiliza otra estrategia, va a llevar a su pueblo al cautiverio, al exilio, y lo va a llevar a Babilonia, lo va a llevar al imperio, al centro, a la capital poderosa, económica, cultural, religiosa del mundo entonces conocido.
Un mundo de ciudades pequeñas, esta ciudad de Babilonia, imagínense lo que implicaba para esa época y para ese momento. En Jeremías 29, acá están las indicaciones que Dios les da a Jeremías y que Jeremías pasa fielmente, como en toda su vida, al pueblo de Israel. Estamos en Jeremías 29, desde el 28, de hecho se puede leer, pero vamos a ver el 29. Es una carta, podría decirles a ustedes si me hubieran mirado con cara rara, vamos a leer la primera carta del profeta Jeremías. Y ustedes dirían, ¿qué estás diciendo? Bueno, acá tenemos la carta. Capítulo 29 es la carta del profeta Jeremías. No estoy dando ninguna enseñanza rara ni extraña. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas. Miren todo lo que se fueron. Se fueron los ancianos, los gobernantes, se fueron los sacerdotes, que eran el culto, porque se cerró el templo, se acabó todo, recuerdan eso, no había sacrificio, el templo se había cerrado. Se fueron los profetas y el pueblo también. Ahí están todo el sistema social de la época está representado y todos ellos se fueron al exilio. De hecho, dejan a los pobres, a gente que no tenía tierra, y repueblan, hacen un proceso de repoblación parecido a lo que hizo, por ejemplo, Stalin en Rusia, que sacó a los habitantes originales y trajo rusos en un montón de lugares para diluir la raza, la cultura y la lengua, y así también poder gobernarlos de una manera. Y ocasionó entonces una movilización interna, una migración interna terrible e impresionante en la historia. Y así hizo también el nazismo en cierta parte, cuando intentó colonizar, y de hecho lo hizo, naciones circundantes. Bueno, parte fue esta política, ¿no? Se sacó a la gente de su lugar, luego se repobló el lugar con personas de otros lugares, y ahí está el nacimiento de lo que luego vamos a ver, los samaritanos, y el trasfondo de inquina y de odio que hay entre judíos y samaritanos viene de esta época de la repoblación de Jerusalén. Desde acá viene la historia, ¿no? El conflicto entre ellos. Entonces ahí está Jerusalén, ahí está Jeremías y ahí está su carta. ¿Y qué le dice a estos que fueron al exilio? ¿Cómo les aconseja? ¿Cómo tienen que vivir? ¿Qué tienen que hacer? Van a una nación pagana, van a una ciudad que es símbolo del paganismo, la idolatría, la corrupción, la opresión. Lo peor está simbolizado en Babilonia. Son arrancados y llevados a ese lugar como misioneros no intencionales. Nadie quería ir allí. De hecho, ellos juraban y perjuraban que no iban a ir a ese lugar, jamás. Y cuando ocurre el exilio fue un quiebre para la fe de un montón de ellos. Y muchos de ellos perdieron la fe, inclusive en el Dios de Israel, porque era inconcebible que eso pudiera ocurrir a pesar de que había sido escrito, profetizado, anunciado y declarado siglos antes. No, Dios le dice a su pueblo, ustedes van a vivir como extranjeros en una tierra que no les es propia. ¿Qué tienen que hacer? 29:6 en adelante. Cásense. Tengan hijos e hijas. Multiplíquense. Edifiquen casas. Planten. Comercien. Coman. Versículo 7. Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogad por ella. Yo he leído que hay que rogar por la paz de Jerusalén. Vos también lo leíste en el Salmo. Y hay que orar. Pero acá Dios le dice a su pueblo en Babilonia, rueguen, intercedan y oren por esta ciudad. El Dios de todas las naciones, el Dios para todas las ciudades, el Dios para todos los pueblos, le interesa a Babilonia. Yo sé y en ese contexto, esta promesa que tantas veces sacamos del contexto, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, dice otra versión, pensamientos para darles un bien, un futuro y una esperanza. Pensamientos de paz y no de mal. Comercien, trabajen, multiplíquense, influyan, sean parte de la vida de esa ciudad. No vayan a un gueto, no se aíslen, no se separen, no se dividan, no se aíslen de la gente, vivan entre ellos, coman entre ellos, cultiven entre ellos, comercien entre ellos,
Oren por ellos, dice otra versión en este texto, porque en la paz de esa ciudad ustedes también tendrán paz. Si a esa ciudad le va bien, le dice Dios a Israel, a ustedes también les va a ir bien. Nosotros lo invertimos, ¿no? Si a nosotros nos va bien, a la ciudad le va a ir bien. Pero Dios que mira a la ciudad, Dios que ama a la ciudad, Dios a quien le importa a la ciudad, les dice a su pueblo, métanse, infíltrense, inmiscúyanse. ¿Cómo te lo explico? Y tiene resonancias a Mateo 5, o Mateo 5 tiene resonancias de esto, ¿verdad? ¿No? Esto tiene ecos en Mateo, digamos, para decirlo mejor, donde dice que somos la sal y luz del mundo y que debemos, y que está la luz, y un lugar bien alto para que ilumine a todos. De este mandato divino, de ser influencia en esa ciudad, tenemos que pensar que 70 años más adelante había gente en todas las esferas de la vida pública de Babilonia. Había personas que estaban sirviendo al rey, que eran primera mano, eran ministros, primeros ministros, o bien consejeros de lujo, como el copero, no era solamente que le preparaba el vino. Tenemos una fantasía, hay que investigar todo lo que implicaba ser copero. Era una especie de primer ministro, del círculo íntimo, del poder, de la influencia, de la consejería. Ahí tenemos a un Daniel, ahí lo tenemos a un Ezequiel, un montón de otros. Y sin duda estos hombres y otros fueron los que influyen de forma directa o indirecta en este cambio en el corazón de Ciro, que cuando él viene, a diferencia de los reyes que le habían precedido, cambia el rey y cambia la política. Antes cambiaban los gobiernos y cambiaban la política. Bueno, algunas cosas hemos perdido. Cambia la política. ¿Y cuál es la política ahora? Dejarlos volver a adorar en paz y en libertad a sus respectivos terruños, ¿no? Y ahí entonces, Ciro mi ungido, Ciro mi siervo. ¿No está el pueblo de Dios viviendo la realidad en el exilio, siendo parte de la sociedad, influyendo, haciendo el bien, orando, que hace que algo pasa? Yo creo que sin duda eso fue muy fundamental en el cambio de corazón y de política que tuvo el emperador Ciro. Y entonces el regreso también, como había sido prometido. Vayan a la ciudad. En la versión internacional dice el versículo 7 del capítulo 9, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Dios seguía interesado en su plan de salvación y llevar adelante su plan y usar a su pueblo en ese lugar. El modelo de Babilonia, quedamos acá un momentito, podemos pensar de extranjeros residentes o extranjeros y peregrinos, según Primera de Pedro. No somos del lugar. Estamos ciertamente de paso, pero no estamos de paso con la valija lista para decir, ahora nos vamos, ahora nos vamos, ahora nos vamos. Estamos de paso para afincarnos, para influir, para ser parte, para cambiar cosas, para de alguna manera aportar positivamente a esa ciudad. Padilla habla de esta escatología negativa que ha paralizado a la iglesia. ¿Cuál es la escatología negativa? La escatología negativa dice, como todo se va a los caños, como todo se va a los tachos, como todo va de mal en peor, entonces ¿qué hacemos? Recibimos la salvación, aguantémonos que Cristo venga pronto y oremos. Señor, ven pronto, ven ahora, ven ahora, ven ahora, ven ahora. Tipo como cuando uno está con estreñimiento, a ver si... Es una especie de escatología de estreñimiento la que tenemos. Hay que aguantarlo de alguna manera porque esto va a pasar pronto. Bueno, la verdad es que no pasa, por eso sufrimos tanto a veces. Pero bueno, esto va a pasar y ya viene. Y esta escatología negativa nos ha impedido meternos en el día a día, en el hoy, en la realidad política, económica, cultural, musical, educativa, social, arquitectónica, en la realidad. Y hacer algún cambio para que cuando yo me vaya, por la duda, si Jesús no volvió como yo lo esperaba en los próximos 5 años, como si yo pusiese su agenda, por empezar, he hecho algo, he caminado algo, he dejado huellas, ha pasado algo. A unos misioneros del mundo musulmán se les había acabado la visa y entonces la comunidad
musulmana, obviamente, de la aldea donde ellos estaban trabajando, hizo una carta para presentar a las autoridades nacionales respecto de la tarea que habían realizado. Y le dieron este término, palabra que misioneros no usamos nunca en el mundo musulmán, y palabras nuevas que en esta nueva realidad, como decía Beto, hay que encontrar cómo mencionarlas, ¿no? Nuevas palabras para nuevas realidades. Entonces la traducción árabe del término es los que hacen el bien. Y entonces cuando hablan de ellos ante la autoridad nacional, los que hacen el bien nos han ayudado a esto, los que hacen el bien. Y yo dije, es un buen título para nuestros misioneros. Los que hacen, no los que dicen, no los que declaran, sino los que hacen el bien. Ahí estaban haciendo bien como Jesús también, de hecho, sea de paso, sin saberlo ellos usaron un título que Jesús recibe en el Evangelio, que fue haciendo bien a todos los que estaban. Qué buen título, los que hacen el bien. Nosotros somos esa Babilonia. La iglesia es esa Babilonia en ese sentido de Jeremías 29. No la gran ramera y todo. No. Vamos a ver si cambiamos, por lo menos ahora, o incluimos otro significado como el de Jeremías 29. Y pensar en el pueblo de Dios disperso, lejos de su lugar y esperando la consumación de esa promesa de que un día los llevaría a ese lugar, que también nosotros tenemos esa esperanza escatológica, pero una escatología positiva y activa. Una escatología dice, sí, Jesús puede venir mañana, y hasta mañana, un segundo antes que Él venga, tengo que seguir haciendo lo que me lo pidió, tengo que seguir alimentando, ayudando, trabajando, sirviendo, debo seguir haciéndolo. Hay una frase que se atribuye a Martin Luther King, no he podido determinar si es de él o no, pero aparecía en muchos afiches años atrás y decía, aunque el mundo se acabe mañana, yo igual plantaré mi manzano. No sé si es de él o no, se le atribuye, pero esta es la idea. Actuamos, somos parte de esta sociedad, en realidad tenemos una doble nacionalidad según la Escritura. Somos ciudadanos de una ciudad que está por venir, cuyo arquitecto y fundador es Dios. En Cristo tenemos una nueva ciudadanía, pero además tenemos otra ciudadanía terrenal y humana. En este caso somos ciudadanos de este país. Y esta ciudadanía secular, entre comillas, porque no existe lo secular, es un invento que ni la Reforma ha podido quitar, todavía estamos luchando con esto. Esta ciudadanía terrenal importa. Y hay que usarla también. E influir, y participar, y actuar, y opinar, y capacitarnos, y movilizarnos, y ser parte de lo que ocurre en esta ciudad. Mientras esperamos, anhelamos y oramos y decimos con Apocalipsis, Señor, ven pronto, mientras esperamos y aguardamos esa ciudad celestial, esa nueva Jerusalén, vivimos en esta otra ciudad donde queremos ser influyentes, llevando el Evangelio, llevando misericordia, llevando compasión, llevando justicia, actuando para cambiar, para ver, para hacer cosas distintas. Una vez visitado a un misionero en el Chaco, en un pueblo del Chaco, me llevó a dar una vuelta del perro porque habían solamente 4 calles asfaltadas alrededor de la plaza central del pueblo. Y las calles estaban destruidas, absolutamente destruidas, no se podía ni caminar. Yo digo, ¿ya hay iglesias? Sí, hay como 20 o 30 iglesias en la ciudad. ¿Hay un consejo de pastores? Sí, se reúne regularmente, va a haber intendente. Y nunca le hablaron de las calles. No, eso no debe ser una preocupación espiritual. Las calles, la seguridad, la educación, el hambre, la desnutrición, la corrupción, son sensaciones. No son preocupaciones espirituales. Orar, sí. Ayunar, también. Ir a retiro, sí. Y un montón de estas cosas. Leer la Biblia, también. Pero lo otro no. Bueno, estos son, evidencias de esa escatología negativa que sobre todo sufre mucho la ciudad. Por eso hablo de Babilonia como un modelo de una iglesia. Estamos en este lugar, no somos parte de este lugar. Tenemos otra ciudadanía, pero Dios nos trajo a este lugar. Y Dios nos trajo acá no para aguantarnos como una especie de sala de espera. ¿Por qué? Porque está tan congestionado el cielo que hay que ponerle a los santos en espera para que cuando haya espacio entonces nos puedan mandar para arriba. No funciona así la cosa. En una época en Inglaterra que las cosas venían espiritualmente mal en peor y económicamente peor también, en la época de Cromwell en Inglaterra, no había plata, no había moneda, no había metal para
acuñar moneda. No había todavía el billete, ¿no? El papel moneda, el papel se inventa años después, bastante después. Así que Cromwell, el primer ministro, dio una orden. Tenían que seguir a todas las iglesias de Inglaterra, agarrar a todos los santos que hubieran en las iglesias hechos de metal, fundirlos y hacer monedas. Y esta fue la orden: pongan a los santos en circulación. Es para que te sonrieras. Está bueno, ¿no? Me pareció bueno. Sí, ¿no? ¿Te gustó, Beto? Bueno, listo, gracias, Beto. Estamos conectados con Beto. Pongan a los santos en circulación. Sacalo del pedestal, sacalo de allá arriba, fundilo, hacelo moneda para que sirva. ¿Ahora lo captó? A esta hora no puedo pretender que no puedo dar un chiste a esta hora, después de semejante cantidad de horas. Bueno, vamos. En la nueva era que trae el Evangelio y la nueva era del Espíritu Santo, ya no hay centros exclusivos, santos, aunque los seguimos teniendo. Hace unos años atrás, vayan a tal ciudad de Estados Unidos, todo el mundo iba para allá. Ahora todos los que fueron no dicen nada. Ahora que aquel fue descubierto en un montón de cosas, corrupción, inmoralidad matrimonial, sexual, dinero. ¿Espantosa? Bueno, luego había que ir a Canadá, había que ir a Toronto, al aeropuerto. Había una iglesia perdida ahí, pobrecita, en el aeropuerto de Toronto, y todos iban a buscar la Toronto Blessing. Así que había que ir a Toronto a buscar lo que acá Dios parecía que no daba. Y luego había que ir a Argentina, un lugar que no sé dónde era, y después en otro lugar por allá, y luego había que ir al Molonga. Ustedes se olvidan de todo esto. Hay que hacer una lista, y a los que mandaban gente y fletaban ómnibus, porque en Almolonga la bendición de Dios había tocado la tierra y salían unas sandías de este tamaño, y había unos videos donde se mostraban unas remolachas de no sé qué y unas cebollas de no sé cuánto, y la bendición de Dios sobre la tierra, y empezaban a ir todos al Almolonga. Almolonga. Es como ir a plena Ciudad de México y empezar a hablar, vayan a Icaño. ¿A Icaño? Bueno, yo creo que lo que pasó en Icaño sería digno de verlo, de Almolonga. Bueno, así fue y se terminó. Ustedes no vieron ni escucharon lo mejor de Almolonga, pero si van a Icaño, ahí están los frutos que permanecen, porque lo que es de Dios permanece. No es moda. Ahora quiero a La Barría. Hace un tiempo atrás había quedado La Barría. Lamento por los callos que estoy pisando. Ya estoy en una etapa que hablar abiertamente lo asumo con toda responsabilidad. Había quedado La Barría. Porque ahí en La Barría pasaba tal cosa. Y después era Mar del Plata, y en una época fue Rosario. No sé cuál saldrá la próxima. No hay favoritos geográficos. No hay centros espirituales geográficos. El Espíritu de Dios actúa en todas partes. Y de manera sorprendente en esta era del Espíritu Santo, Dios puede hacer algo tan grande y tan impresionante en un lugar apartado y desconocido, y no lo está haciendo en una gran ciudad del mundo. De hecho, en Nazaret me parece que hay algún registro bíblico de un pequeña aldehuela, decía un viejo himno, que ni siquiera entraba en la categoría de aldea, que era un villorio, era un montón de casas, y sin embargo de la periferia al centro. Es que la estrategia de Dios siempre fue distinta a la nuestra, pero eso es para otra noche. Pensemos en Hechos 17, 18 y 19 y veamos cómo la estrategia del Espíritu, Pablo no fue el gran estratega que reunió su consejo de sabios, de notables, y entonces estudió. La estrategia de Pablo no hay que estudiarla por ese lado, pero hay una estrategia. Y una estrategia clara en Hechos es la importancia de los centros urbanos, la ciudad como importancia fundamental para que el Evangelio se extienda en ese lugar, y luego por los círculos de influencia de la ciudad, comerciales, culturales, educativos, de comunicación, el Evangelio naturalmente se va a ir dispersando en esa red de caminos o de relaciones, ya que un montón de aldeas y pequeños pueblitos dependían de la ciudad. Y muchas veces se huía a la ciudad para buscar protección, se buscaba la justicia, la educación y demás en la ciudad. Y Pablo, lo vemos en Pablo capítulo 17, yendo a Atenas. ¿Qué era Atenas? El centro intelectual del mundo greco-romano. Atenas era Atenas. Ahí estaba la Acrópolis. Era
era, como dicen los mexicanos, el mero mero. Era el centro, era la médula de la cultura, estaba en Atenas. Y la estrategia que usa Pablo en Atenas es totalmente distinta a las otras estrategias. Pablo nunca repite modelos. Pablo no anda con el manual debajo del brazo y aplicando las formulitas que le dijeron. Nosotros muchas veces sí. En Corintio, ¿qué era Corintio? Corintio era uno de los principales centros comerciales de la antigüedad. Había riqueza, había dinero y todo lo que trae el comercio. Un cruce de caminos, un cruce de culturas, un cruce de lenguas. En la iglesia de Corintios es muy cosmopolita, muy internacional, diríamos hoy, o multicultural, como le gusta llamar a la gente hoy en día esta realidad, multicultural. Eso es en Hechos capítulo 18. Y en Hechos capítulo 19, ¿qué vemos? Vemos a él en Éfeso, que era el centro religioso. Era el centro del paganismo. Había 3 templos dedicados al emperador para adorar al emperador. Era el centro religioso de la época. Y ahí está Pablo también predicando el Evangelio. Justo González, un historiador cubano, emigrado hace mucho tiempo, escribe un libro, Los Nuevos Mapas para la Iglesia, diciendo esta realidad, que actualmente no podemos hablar de un centro, sino hablar de multicentros, un montón de lugares, por distintas importancias o por distintos parámetros, centros que son importantes o cruciales, culturalmente, educativamente, por salud, por religión, por el arte, por la música, por esto o por lo otro, a todos y en todo lugar. ¿Sí? Vamos. John Stott dice sobre esto: al parecer la política deliberada de Pablo era ir resueltamente de una ciudad estratégica a la otra. En Éfeso es donde se queda mucho tiempo, en Corintios también, y por supuesto hacia el fin del libro de los Hechos, donde lo vemos a Pablo predicando, ¿dónde? Durante casi 3 años. En Roma, nada menos que en Roma. La síntesis, digamos, la amalgama de todo esto, lo político, lo comercial, lo cultural, lo religioso, absolutamente todo. Y la carta a los romanos, donde Pablo ve la importancia estratégica de la iglesia de Roma. ¿Para qué? Para que sea una iglesia de apoyo, de envío a la misión hacia el occidente. Antioquía, capítulos 13 de Hechos, había sido un centro neurálgico, un centro de operación misionera para el oriente del Mediterráneo. Pablo le escribe diciendo a la iglesia: ya no tienen lugares en estas partes para predicar el Evangelio, porque se está difundiendo el Evangelio de Cristo, porque otros están predicando, porque ya la palabra ha sido predicada. Ahora yo quiero ir al oeste. Y la visión de Pablo es ir a lo que hoy es Francia, a lo que hoy es España, y hasta lo último de la tierra. Entonces él escribe la carta a los romanos con esta intención estratégica. Pasa que hemos visto la teología, que es maravillosa, de Romanos, nunca hemos visto la misión que hay, o la intención misional que hay detrás de la carta a los romanos, para que esta iglesia sea la iglesia que va a ser la Antioquía para el occidente, digamos así. Y de hecho, entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de Roma, hablando ahora de historia religiosa, no cristiana, pero historia religiosa, católica y ortodoxa, tenemos sintetizado 2000 años de historia. Durante los primeros 1000 años de historia, el Evangelio tuvo centro en el oriente del imperio, en lo que hoy es la iglesia ortodoxa. Nosotros somos descendientes de la iglesia de Occidente, no sabemos nada de la iglesia ortodoxa oriental. Por 1000 años fue clave y crucial en el cristianismo mundial. Por los siguientes 1000 años fue la iglesia de Roma. Y un propio teólogo católico escribía ya a fines del 1980 y tantos, diciendo que llegó la era del tercer milenio, la tercera iglesia, y dice: es la iglesia del sur, África, América Latina y Asia. Otro especialista en este tema dice: la misión cristiana conquistó al mundo greco-romano porque conquistó las ciudades. Vamos. Y quiero mostrarles algunas cosas. Bueno, acá, no sé si se puede bajar un poquito la luz. Algunos números nada más sencillos. Esa fue la reflexión y algunas cosas acá. Acá tenemos la población mundial desde el año 8000 a.C. hasta el 2008. No había más espacio acá. Del año 8000 a.C., la población estimada en aquel momento era 8 millones de personas, hasta el año 2008, que eran 6.600. Hoy estamos en 7.000 millones. De 8 millones a 7.000 millones. Noten cuánto hubo la necesidad para poder llegar
a los primeros 100 millones. Pasaron, acá estamos en el 500 antes de Cristo, acá estamos en 8000, pasaron 7500 años para que la población del mundo subiera a 122 millones. 7500 años para que la población del mundo subiera en 120 millones. 7500 años. Bien. Y vamos a ver cómo se duplica. En el año 1800 se duplica en solamente, acá estamos en 1800 y acá estamos en el 500, en cerca de más o menos este periodo, 2000 y algo de años, llega a su primer 1000 millones. Acá son 978 millones, ¿no es cierto? 1000 millones redondos. En 100 años, un poquito más de 100 años, 120 años, se duplica. En 120 años se duplica. Habían faltado antes 1500 años. En 120 años se duplica la población del mundo. Los lugares rojos donde hay una duplicación de la población del mundo. Lo puse así para hacerlo más claro. Entre 1950 y 1960, 1920, en 40 años se triplica. O sea, 1000 millones en 40 años. Más a la población del mundo. ¿Te das cuenta la población cómo va creciendo vertiginosamente? En 60 al 75, en 15 años, otros 1000 millones de personas en el mundo. En 15 años. Entre el 75 y el 85, ahora, en 10 años, 1000 millones de personas más en el mundo. En solo 10 años. ¿Sí? Bueno, esto es un comparativo por región. África empezó en 1750 con 100 millones y Asia con 500 millones. Hoy Asia tiene 5.000 millones. De 500 a 5.000 años. ¿En cuánto? De 1750 a 2000. ¿Cuántos años son esos? 250 años. ¿Sí? Sigue siendo el gran desafío Asia. Y noten la realidad de África también, un poco menor. Segundo en población. Europa. Esto en rojo acá marqué. ¿Por qué? Miren, entre el 50, 49 al 60, en 10 años en realidad, la población apenas subió, miren, 28 millones de personas. ¿Qué pasó ahí? La guerra. Exactamente, la guerra mundial. Solamente 20 millones de personas. Ahí está la guerra. Y luego podemos pensar en América Latina. 16 millones, éramos en 1750, 16 millones, acá le saqué los ceros para no confundir tanto, y estamos ahora en casi 650, 700 millones. No, el crecimiento poblacional es un enorme desafío a la misión y a la práctica de nuestra vida cristiana y nuestro discipulado. Vale, veamos algunas cosas más. Las grandes ciudades del mundo. Acá tenemos las grandes ciudades del mundo y cada una de estas barras, verticales, indican la cantidad de población. Acá tenemos Buenos Aires, San Pablo y Río, las más grandes de América del Sur, las más grandes de América del Norte, Los Ángeles y Nueva York, Ciudad de México, con más de 20 millones hoy. Y luego tenemos que ir a Europa, las cuales hay 2 ciudades, París está con menos de 10 millones, no aparece acá, Londres. Y luego tenemos Asia, donde está la mayor cantidad de ciudades que superan los 10 millones de personas en la actualidad. Donde están los menos alcanzados con el Evangelio, tenemos también las ciudades más numerosas, más populosas. Vamos a hacer esta otra mirada. Ven. Año 75, había 3 ciudades que superaban los 10 millones de habitantes. Solamente 3 ciudades en el mundo. Ciudad de México, 10 millones 600, Nueva York, 15 millones 800 y Tokio, Osaka, 26 millones. En el año 75. En el año 2005, todas estas ciudades superaban los 10 millones. ¿Están siguiendo? Acá tenemos Tokio, trepó a 35 millones 100 mil personas. 35 millones de personas en el año 2005 tenía la ciudad de Tokio. Y luego tenemos México, que quedó segunda. Nueva York, y acá tenemos que venir ya a Buenos Aires, que ya ha perdido varios lugares. En el 2015, las proyecciones para estos próximos años, todas estas ciudades van a tener más de 10 millones. Y esto va a seguir creciendo en las próximas décadas, constantemente. Tokio va a subir a 35 millones 400, Bombay en la India va a tener cerca de 22 millones, México va a subir a casi 22 millones de habitantes. Y así estamos. Y Buenos Aires queda cada vez más relegada. Dale.
Para hacerlo más claros, las grandes ciudades, los grandes conglomerados. Tokio, 35 millones, Nueva York, Ciudad de México, Bombay, San Pablo, Nueva Delhi, India, Shanghái, China, Calcuta, India, Dhaka, Birmania o Bangladesh, Buenos Aires, Los Ángeles, Karachi, Pakistán, El Cairo, Egipto, Osaka, Kobe, Japón, Pekín, China, Manila, Filipinas, Moscú, Rusia, Estambul, Turquía. Estamos hablando de ciudades superiores a los 10 millones. Podría poner otra lista de 9 millones en arriba, pero pongo un número 10 como un número de referencia. Vamos. Estas cosas para terminar, para considerar sobre la misión de la ciudad. La urbanización y las cuestiones relacionadas con la demografía, el crecimiento de la población, la migración del campo a la ciudad, la multiplicación de las ciudades, el crecimiento de las ciudades, la realidad social de las ciudades, va a ser fundamental en los próximos 30 a 50 años. Y va a ser crucial para la vida de la iglesia y para la misión. Crucial. Nos guste o no, esa es la realidad. Actualmente en el mundo, una característica interesante, hay 1.000 millones de niños viviendo en la Tierra. Nunca antes en la historia humana ocurrió algo parecido. Sin embargo, para el 2030 la mayoría de ellos van a ser adultos. Y más o menos habrá otros 1.000 millones de personas que va a cumplir 50 años en los próximos 10 años. Tenemos 1.000 millones de niños, una realidad completamente distinta, y vamos a tener 1.000 millones de adultos superiores a 50, otra realidad totalmente diferente. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra misión o cómo vamos a realizar nuestra misión en esas realidades tan distintas? Vale. Tercera, el 30% de la economía mundial está impulsada por 100 ciudades en todo el mundo. Y la innovación tecnológica, arquitectónica, etcétera, etcétera, el 100% proviene de esas 100 ciudades en el mundo. 5 millones de personas por mes se trasladan a las ciudades. 5 millones de personas por mes dejan las zonas rurales y van a las ciudades. Poco menos del equivalente de la población conjunta, la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, cada mes en el mundo, cada mes. Del campo a la ciudad, cada mes. Cada mes. Una Buenos Aires, una Rosario y una Córdoba por mes, en todo el mundo. A la ciudad. A la ciudad. Quinto. En 1950, Nueva York y Londres eran las únicas ciudades del mundo con más de 10 millones de habitantes. Hoy hay más de 20. 12 fueron así en los últimos 20 años. Y habrá muchos más en el futuro, vimos ese cuadro antes. Sexto, para el año 2050, más del 70% de la población del mundo, 7 de cada 10, van a vivir en centros urbanos. Un especialista de este tema, Ray Baker, dice que 16 millones de personas por año migran de las zonas rurales a los centros urbanos de China. 16 millones de personas por año se van del campo a la ciudad en China. Las ciudades ya no se pueden contener. Ese gran desafío que tendrá con los problemas climáticos, ecológicos que tiene China, va a ser espantoso el futuro de estas ciudades. Séptimo no está el número. Más de 750 millones de personas emigrarán de áreas rurales en las próximas décadas a la ciudad. La mayoría apenas subsistirá en zonas periféricas de la ciudad o en bolsones o en villas de pobreza dentro de esas propias ciudades. ¿A dónde va la gente que se va de sus países? El ranking de los 10 países que reciben extranjeros o lo que se llama la diáspora moderna, o sea, la dispersión. Cuando la gente se va de sus países, ¿dónde va? ¿A dónde va a vivir? ¿Qué lugar buscan? Bueno, número 1, Estados Unidos. Número 1. Número 2, Rusia, Alemania, Arabia Saudita, sobre todo países musulmanes, Canadá, Francia, Gran Bretaña, España, India y Ucrania. El reporte de 2000 del Centro de Estudios del Cristianismo Global informó que 859 millones de personas provenientes de 327 grupos étnicos viven fuera de sus países, viven en la diáspora, dispersos en el mundo. Esto representa el 12,5% de la población mundial. No vive en su país, vive en otro lugar como extranjero. Entre cristianos y musulmanes representan el 75%. El 50% no son cristianos. Una gran oportunidad de misión, pero hay un problema serio. Las ciudades donde ellos van tienen menos del 5% de cristianos. ¿Quién los alcanza? El mundo viene a nuestras ciudades y nosotros no estamos en la ciudad. ¿Cómo los alcanzamos? Dale, quedan 2 más y terminamos.
Se necesita nueva manera de hacer misiones en ciudades y habría que enviar misioneros urbanos, misioneros a trabajar en centros urbanos en el mundo. La gran necesidad para el futuro que viene. Finalmente, en algunos países como Alemania y Rusia, se necesitan 8 generaciones para tener un bisnieto. 8 generaciones para multiplicarse. Italia, España. España ya le dijo a la ONU que ya aunque se pongan a procrear hijos a partir de esta noche, a 2 o 3 por cada 9 meses, es irreversible el decrecimiento poblacional de España. No hay manera de revertirlo ya. No se puede revertir. El único futuro para España es la inmigración. O sea, gente que venga a vivir a España. Se dice que se van a necesitar entre 15 y 20 millones de personas en los próximos 20 años. ¿De dónde vendrán? ¿Del mundo musulmán? ¿Serán cristianos? ¿Dónde serán? Está pasando igual en Portugal, Francia, Italia y los grandes países, la mayoría de los países europeos occidentales. Ricos cada vez más viejos y con menos hijos, y pobres cada vez más numerosos, enfermos y mirando por la vidriera lo que ocurre en Europa. Se prepara el caldo para conflictos serios en el futuro. Vamos, terminamos ahí. Tenemos que ver, tenemos que comprender y tenemos que actuar. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que mira la ciudad, que ama la ciudad, que le interesa la ciudad, que no se ha ido de la ciudad. Jesús murió, sí, nació en una pequeña aldea, pero entregó su vida en el centro religioso, cultural, judío de la época. En ese mismo centro, en Jerusalén, vino la promesa del Espíritu Santo. Y desde ese centro salieron a otros centros del mundo a llevar el Evangelio. La ciudad está en el corazón de Dios, está en el objeto de amor y preocupación de Jesús. Cuando Él llora por las ciudades se dice, ay Corazín, ay Betsaida. Cuando vuelve a Nazaret y no puede hacer milagros porque hay incredulidad seria en ese lugar. Cuando se queda en las aldeas y ciudades de Samaria. Cuando la misión que no sale de la propia iniciativa de la iglesia de Jerusalén tiene que ser motivada, motorizada por la persecución de Hechos 8:1. Y cuando misioneros expatriados, dispersos o de la diáspora que no querían haber salido y tuvieron que salir por la persecución, comienzan a predicar en otra ciudad como Antioquía. Y de esa ciudad salen misioneros a plantar el evangelio a iglesias en otras ciudades del Imperio Romano. El Espíritu Santo mira la ciudad y es parte de la estrategia. Nos ha puesto en la ciudad. Vemos la ciudad, comprendemos la ciudad, nos comprometeremos con ella. Seremos parte de los misioneros urbanos que Dios tiene en esta ciudad y para enviar a otros. Señor y Padre nuestro, en esta noche queremos decirte gracias por todo lo que en este día nos has hablado. Señor, yo sé que en mi propio corazón hay ideas equivocadas, deformaciones, prejuicios y a veces cierto rechazo a la ciudad. Y te pido que mires mi corazón y me corrijas, Señor. Que pueda ver como tú ves la ciudad, que pueda mirarla, que pueda amarla, que pueda abrazarla, que pueda darme cuenta que este es el lugar de misión, de ministerio, que tú quieres hacer algo en la ciudad, que tú amas la ciudad, que tú tienes un plan para esta ciudad, que tú quieres usar tu iglesia en esta ciudad. No una iglesia, sino tu iglesia en esta ciudad. Porque nadie podrá hacerlo solo. No habrá una iglesia que sea capaz de ganar esta ciudad e impactarla por ti, si no es tu pueblo. Pero nos damos cuenta que falta tanto, Señor. Falta tanto compromiso, falta tanta visión, falta tanta cooperación, falta tanto abrazar la ciudad. Y tenemos que decirte en esta noche que no siempre hemos tenido una visión por la ciudad. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, renová la visión por la ciudad en nosotros. Danos un corazón por la ciudad.
Danos descubrirla como el lugar de misión, el lugar de encuentro contigo, el lugar de comunión, el lugar de ministerio, el lugar donde tú puedas hacer cosas que no se vieron. Ayúdanos a descubrir la ciudad, a redescubrir la ciudad y a hacer tu misión en este lugar y a prepararnos para tocar las ciudades del mundo que todavía necesitan de tu palabra. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A los de la iglesia acá, mañana vamos a seguir, a la mañana y a la noche. Esta fue la introducción al tema y seguimos. Vamos a hablar Vamos a hablar de las ciudades y las actitudes de la iglesia de la ciudad. Vení a escuchar. ¿Qué pasó en Nínive? ¿Qué pasó en Antioquía? Vení, Jonás. Te voy a contar qué pasa en Nínive mañana. Así que los esperamos. Gracias. Amén. Un fuerte aplauso. Tremendo. Gracias, pastor. Tremendo todo lo que hemos aprendido. No sería mala idea si terminamos todos, tomados de la mano, hacemos una ronda rapidito y así terminamos todos. Nos tomamos de la mano. Pastor, lo invitamos a la ronda. Simplemente únase ahí a su hermano. Y agradecerles a cada uno de los que estuvieron desde... ¿Quiénes están desde las 2 de la tarde? No, más o menos 2, 3. Bien, muy bien. Agradecerles por... Yo viajé 5 horas para venir acá. Ahí está. Esa no me la gané. Muy bien. Así que agradecerles, Pastor Andrés, gracias por su tiempo, gracias por compartir todo este tiempo. Dijo, yo no me quiero ir, quiero quedarme hasta el final y ahí está. Así que gracias también, Pastor Daniel, y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. A Beto, perdón Beto, estabas ahí. Perdón Beto, perdón. No sé, no te saludé porque pensé que era de la parte de la iglesia ya. ¿Qué sé yo? Así que... Beto respalda lo que dice, porque los músicos cantan y se van. Acá está, hasta último. Ah, está, se quedó, muy bien. Gracias Silvia también, gracias por tus chicos. Y terminar, que esta no sea solamente un haber oído, sino